persona calma, tranquila. Ella se hace cargo de toda la administración de cursos y de cosas en Tucumán. A su vez trabaja conmigo en el acompañamiento terapéutico y estamos trabajando con un caso con el cual decidimos presentarlo porque tiene como muchas aristas. Tiene aristas vinculadas a las cosas que funcionan y aristas de las cosas que funcionan más o menos y aristas de las cosas que no funcionan. Entonces, tiene aristas de las cosas que tienen que ver con el paciente, cosas con la familia, con la institución y nuestras. Vinculada a qué nos pasa a nosotros cuando aplicamos aquellos instrumentos que nos sirven, que nos va bárbaro y parece que ya hacemos el gol y de pronto le pegamos en el palo y no entró y tenemos que volver a hacer todo de nuevo y tenemos que volver a rehacer el trabajo y ahí estamos. Entonces vamos a presentar un caso de esas características donde el éxito tiene que ver con seguir intentando y seguir diseñando. Por eso hemos decidido presentar este trabajo. Adianchi. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Dante, por la presentación. Como dijo Dante, el trabajo que llevamos en conjunto, digamos, es sobre las vicisitudes del desempeño del acompañante terapéutico, particularmente en un caso de ansiedad social infantil. Bueno, comenzamos este año. Lo que voy a hacer, digamos, es presentar más o menos, a modo de introducción, lo que es la ansiedad. Particularmente la nena tiene, bueno, es una paciente de 8 años. Yo soy la acompañante terapéutica, Dante es el director del tratamiento. Bueno, primero lo que voy a hacer es dar una introducción sobre lo que es la ansiedad, muy breve, digamos, y para especificar el diagnóstico que tiene la nena, que es un trastorno de ansiedad por separación. Bueno, como muchos saben, el miedo a la evaluación negativa por parte de los demás y a las situaciones sociales siempre se ha reconocido y ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. En realidad, bueno, lo que quiero definir bien, para explicar lo que es la ansiedad por separación, es la ansiedad social, digamos, a qué nos referimos cuando hablamos de ansiedad social. La ansiedad social sabemos que es una emoción enormemente relevante para nuestras vidas y experimentarla hasta cierto punto no solo es normal, sino que es útil y adaptativo para nuestras vidas. También supone un potente motor para la acción eficaz y es necesaria, bueno, para motivar a las personas para trabajar, prepararse y, bueno, para realizar una amplia variedad de tareas. Bueno, sabemos que la mayoría de nosotros sentimos ansiedad social cuando deseamos dar una buena impresión ante algunas situaciones importantes, como tener que hablar en público, presentarnos en una entrevista de trabajo, bueno, entre otras situaciones, podemos experimentar signos de ansiedad. ¿Cuáles son los signos de ansiedad que presentamos por lo general? Bueno, pueden ser palpitaciones, temblores, sudoración, tener dudas acerca de nuestra actuación, de cómo la verán los demás, entre otras situaciones. Particularmente, como les dije, el caso que nosotros llevamos adelante con Dante es un trastorno de ansiedad por separación. ¿Cómo se presenta la ansiedad social en la infancia, digamos? Durante la infancia, el trastorno de ansiedad social suele estar asociado, ya sea ansiedad por separación, fobia escolar, inhibición comportamental y timidez. Es muy importante lo que dice acá abajo, que si no es adecuadamente tratado, el curso del trastorno suele convertirse en crónico, dando lugar a importantes problemas en la vida de la persona, tanto por lo que se refiere a su vida personal como la académica o profesional. Brevemente voy a leer lo que es ansiedad por separación para después explicar bien el caso clínico, cómo se presenta, digamos, las características del trastorno en la paciente. La ansiedad por separación dice, bueno, durante la infancia temprana la ansiedad suele manifestarse como miedo a la separación de los familiares cercanos o de la figura de apego. El temor ante la ausencia de las personas ligadas afectivamente al niño supone un mecanismo de protección ante los peligros del entorno si su intensidad es moderada. Sin embargo, si la ansiedad es desproporcionada y o supera lo esperado para el desarrollo evolutivo del niño, puede constituir una alteración psicopatológica, que es lo que conocemos como ansiedad por separación. Bueno, lo que sí les explico es más o menos breve para explicar cómo se presentaba en la paciente. La nena es una
tiene 8 años de edad. Yo comienzo este año cuando ella comienza a asistir a segundo grado del nivel primario. Ella se encuentra, digamos, en tratamiento psicoterapéutico y el trastorno de ansiedad por separación se manifiesta en ella de la siguiente forma. Ella tiene ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo relacionada con la separación de las personas a las que está afectivamente ligado. Existe además un malestar clínicamente significativo o un deterioro de la vida social académica, rechazo a permanecer en la institución educativa a la que asiste. Bueno, lo que les decía es, bueno, yo comienzo este año con ella está en segundo grado. ¿Cómo se manifiesta en ella al momento de que yo tomo en contacto con la nena? Ella, al llegar les explico, digamos, el contexto en el que se presenta es el contexto escolar, ¿sí? La conducta, digamos, es el llanto persistente antes de ingresar al establecimiento, como así también quejas repetidas de síntomas físicos. Ella llegaba al colegio, si no llegaba llorando, muchas veces se resistía a bajar del auto y comenzaba a manifestarse, hacía dolor de cabeza o dolor abdominal y no quería bajarse y se resistía, digamos, a entrar al colegio. Lo siguiente que dice es, bueno, cuando ingresaba al establecimiento, se aferraba, digamos, ya sea el papá o la mamá que la llevaban, y eso dificultaba más, digamos, el trabajo conmigo, porque era imposible, digamos, la separación esta. Era muy costoso tener que separarla de los padres. Uno intentaba tranquilizarla y, bueno, peor era si ella se alejaba más. Era muy complicado, digamos, trabajar. Esto tiene como consecuencias, y por eso es necesario intervenir de forma prácticamente urgente con el acompañamiento. ¿Por qué? Porque tenía efecto en el desempeño educativo, ya que bajo las circunstancias estas que hemos relatado, el ingreso al aula no se efectuaba. Entonces había un retraso en las tareas escolares y así la interacción social también. Uno de los objetivos del plan terapéutico era la implementación del acompañante terapéutico para la exposición sistemática ante el contexto escolar. Ella venía perdiendo prácticamente un mes de clase, porque llegaba al colegio y si lograba ingresar, ingresaba sí o sí acompañada, pero el ingreso al aula no se efectuaba. O sea que venía teniendo un atraso escolar y a nivel de la interacción social, también porque las nenas no directamente se le alejaban, porque ella misma también reaccionaba de una forma que no permitía que se acerquen las otras nenas. Bueno, lo que aclaro acá es muy importante, que ya lo vienen diciendo la mayoría de los expositores que vinieron hablando, que quiero aclarar, y que es algo muy importante y que nosotros con Dante siempre tratamos de trabajarlo de esa forma, y hace, digamos, a un buen trabajo, un buen proceso de acompañante terapéutico. Bueno, el acompañante terapéutico opera de forma articulada con el profesional o equipo terapéutico, acompañando así el tratamiento que el paciente ya se encuentra llevando a cabo, es decir, que no forma parte de un tratamiento aislado, sino que trabaja en conjunto con profesionales de la salud, quienes marcan el encuadre y pautas de trabajo. Importante aclarar, desde el punto de vista terapéutico, en la próxima presentación que yo voy a disertar, voy a complementar con lo que está diciendo Mariana, pero algo interesante de esto es que para que el acompañante terapéutico se pueda acoplar al dispositivo terapéutico, tuve que hacer un trabajo previo de varias sesiones en cuanto a la importancia y el rol del acompañante terapéutico, y hacer una psicoeducación sobre esto, ¿no? No es que de un día para otro se instaló el dispositivo, ¿no? Bien. Lo que relato a continuación es el registro de evolución. Como decía Dante, digamos, los primeros encuentros, o sea, primero él se encargó de comunicar bien a los padres de qué se trataba, digamos, esto del acompañamiento terapéutico. Y los primeros encuentros que teníamos con la nena, porque ella tenía que depositar cierta confianza y verme a mí como una figura segura para poder hacer frente, digamos, al contexto escolar. Entonces los primeros encuentros se hacían, como el contexto escolar era el que le generaba malestar, los hacíamos fuera del contexto escolar. Entonces los primeros encuentros los hacíamos conjuntamente con Dante, la nena y yo, y así se conforme, digamos, el vínculo. Ustedes saben, digamos, que en toda intervención es sumamente importante, digamos, que se establezca una buena alianza o un vínculo terapéutico.
Y en este caso era muy importante también trabajarlo, porque ella iba a depositar cierta seguridad y confianza en mi figura, por lo tanto era necesario que se conforme y de forma rápida también. Esto se logró, digamos, fuera del contexto escolar y después nos trasladamos al contexto escolar. Lo que relato acá dice que el punto de encuentro antes del ingreso se fue modificando de acuerdo a la evolución que se observaba. El punto de encuentro inicial era en la puerta del colegio. Como vimos que esto no era efectivo porque a la nena le costaba, digamos, la separación en la puerta, era muy conflictivo para ella ver, digamos, despedirse de los padres, todo esto. Yo lo observé, se lo comuniqué a Dante, entonces acordamos, digamos, modificar el punto de encuentro y a medida que se veía una evolución en ella, ir acercándonos, digamos, al contexto escolar. Los primeros meses nos encontrábamos a 2 o 3 cuadras del colegio, media hora antes aproximadamente, conversábamos, se tranquilizaba, sí hubo cierto malestar los primeros días, pero ella lograba ir conmigo acompañada y no sufrir, digamos, esa separación brusca en la puerta del colegio. Lo que se logró en esta primera etapa, bueno, entonces ella logró, digamos, encontrar en la figura mía como acompañante un vínculo seguro con el cual podía ingresar a la institución y permanecer en la misma, cosa que durante casi un mes no lo lograba hacer. Bueno, aclaro acá, bueno, que de esta manera, esto es importante también porque ella, como había dicho en un principio, venía atrasándose mucho con las tareas escolares, entonces se logró de esta manera el ingreso al aula, de modo que pueda cumplir con las tareas escolares. Lo que dice a continuación, lo comento para que no sea tan tedioso leerlo. Las primeras veces que yo llegaba con ella, era bueno, primero un trabajo tranquilizarla y que logre ingresar al aula. Al primero fue necesario que yo ingrese con ella porque para ella era mucho el malestar que se le incrementaba exponerse a la situación del aula. Por lo tanto, yo ingresaba con ella al aula las primeras veces. Después, ella ya podía ingresar sola, que fue una gran evolución que logramos. Podía ingresar sola, se sentaba, logramos que le cambien de ubicación también, de una manera que ella se siente cerca a la puerta y pueda ver, digamos, que yo todavía me encontraba en la institución. Era muy necesario para ella contar con esta figura, digamos, mi figura como acompañante, porque era como que ella se sentía segura y tranquila y podía, digamos, hacer frente a la situación. Semanas posteriores, que también fue algo muy importante, ella ya podía quedarse dentro del aula con la puerta cerrada y no presentaba malestar, digamos. Las primeras veces, o sea, sí, cuando le cerraban la puerta, ella constantemente tenía la necesidad de salir, mirar si yo estaba, pero después tranquilamente podía seguir con las actividades. No como al principio, que estaba muy pendiente, digamos, de mi figura como que estaba afuera. Quiero realizar una pregunta. Sí. Para hacer todo este trabajo, tiene que haber habido participación de la... Hola. Para realizar todo este trabajo tiene que participar también la institución, e incluso parte del equipo, si se quiere, los compañeros del aula, la misma maestra del aula, junto con un... En realidad nosotros con Dante planteábamos de que la institución mucho no intervenga. Sí, por ahí yo intervenía como acompañante por el tema de la ubicación, estas cosas, sí. Pero no era conveniente para el trabajo que llevábamos en conjunto que, por ejemplo, la psicóloga de la institución, porque no hacía el tratamiento que nosotros queríamos llegar con Dante, digamos. Sí, en cuanto, por ejemplo, el tema de la ubicación de ella en el aula, esas cosas, sí. Bien, ahí tiene que ver con lo que voy a hablar después del break. El dispositivo terapéutico es flexible, y es flexible acorde a la necesidad de ayuda del paciente. Entonces, vamos a tratar acerca de cómo se trabaja un trastorno de ansiedad y los núcleos de reaseguros estables que tiene el paciente, los núcleos de aseguramiento, pero que tienen que tener un grado de incertidumbre. Entonces, jugar con los gradientes de incertidumbre es muy importante a la hora de trabajar con un paciente con ansiedad social, lo cual llevó a que tuviéramos inconvenientes con respecto a la instalación del dispositivo dentro de la institución, que ya lo vamos a comentar después. Claro. Bueno, siguiendo con esto, digamos, con la evolución que venía haciendo, a medida que se observan estas evoluciones, se realizaban ajustes en el acompañamiento terapéutico, los cuales, bueno, lo que siempre se recalca en el trabajo, digamos, es que se los planificaba siempre de manera conjunta, bueno, con el psicólogo.
y se realizaban dichas modificaciones acorde a lo que ella percibía como posible. Lo que hacíamos con Dante, que no lo escribí acá, por eso lo cuento, hacíamos un contrato. Antes uno de los chicos lo comentó, digamos, el contrato de contingencia. Nosotros conjuntamente armábamos un contrato donde ella firmaba Dante y firmaba yo, que nos comprometíamos, digamos, a la presencia, sobre todo con los horarios que yo tenía que estar con ella acompañándola. Eso era un contrato y ella sabía, digamos, que lo tenía que cumplir y era muy importante, digamos, para la evolución de ella. Eso es... Respecto al contrato, también tiene que ver con las estrategias terapéuticas. Y las estrategias terapéuticas estaban muy relacionadas acerca del trabajo que hace Mariana, como ese brazo extensor que siempre trabajábamos en las clases, ¿no? Bueno, y uno de esos ajustes tenía que ver con el horario de presencia. Como yo dije, digamos, el objetivo del plan terapéutico era ayudarla, digamos, a la exposición de ella de forma gradual al contexto escolar. Entonces, no era conveniente que yo esté mucho tiempo, digamos, sino que también que se vaya reduciendo el tiempo de presencia como acompañante. Entonces, uno de los ajustes que acordábamos, digamos, y que hacíamos un contrato era este. Bueno, yo ahí lo escribí, lo relato, bueno, breve. Al principio, bueno, era muy inestable, digamos, mi presencia, dependía de cómo esté ella, y después se acordó, digamos, que mi presencia sea de 14 a 16 horas, el horario escolar, digamos. Ella sale a las 6 de la tarde, pero se llegó a un acuerdo que yo era todos los días de 14 a 16. Después todos los días, excepto martes y jueves, de 14 a 15:30. Después los días lunes se mantenían de 14 a 16 y los demás días de 14 a 15:30 horas. Después todos los días se acordó que sea todos los días. Lo de los días lunes es importante porque a ella le costaba mucho el tema de los días lunes, principalmente pasaba mucho tiempo con la familia, entonces le costaba adaptarse de nuevo al contexto escolar. Entonces los días lunes era como que por lo general días lunes o después de los feriados es como que ella tenía un poco más de malestar, entonces por eso se lo acordaba de esta forma y ella lo manejaba de esta forma, digamos, podía asistir, digamos, al colegio y no tener ningún inconveniente de esta forma. Bueno, cuando debían llevarse a cabo las modificaciones, sí presentaban cierta reactividad emocional, pero solo permanecían un tiempo limitado y fortalecían el proceso de habituación a la situación temida. Esos horarios los planteábamos, siempre hay excepciones, digamos, al principio sí le costaba un poco, por ahí pedía que me quede un poco más, o por ahí sí presentaba, por ahí lloraba, esas cosas, pero al tiempo se adaptaba, no es que no lo cumplía, sino que sí lo lograba, digamos, cumplir. Disculpame, pero ella tenía horario completo en la escuela, o sea, vos ibas y ella quedaba después. ¿Sí? Claro, el horario es de 14 a 18 horas. Bien. Entonces yo a las 16 ella ya sabía que yo me tenía que ir y ella quedaba y no había problema, digamos. Perfecto. No había ningún tipo de inconveniente. Hay veces que sí me tuve que quedar, por ejemplo, 4:30, 5 de la tarde porque ella sí estaba como angustiada de que me iba, pero los demás días lo podía cumplir. Bueno, cuando se logró cierta estabilidad se presentó una situación que generó mayor dependencia de la figura del acompañante. Esto lo trabajamos mucho, digamos, en varias sesiones con Dante, porque ella había logrado cierta estabilidad con el tema de ir al colegio. Ella no le costaba, digamos, ya la separación con los padres en la puerta, ella lograba entrar al aula, pero comenzó a presentar esto, digamos. Al momento de tener que ir al baño se angustiaba, presentaba mucho malestar y sí o sí necesitaba ir acompañada, o sea, y ni siquiera te podía ir con una de las maestras o con una de las otras nenas, sino pedía que esté yo, digamos, al momento de ir al baño. El temor que ella manifestaba cuando le consultábamos esto, lo consultamos con Dante, su miedo era quedar encerrada dentro del baño o que le abran la puerta. Y se angustiaba mucho, la verdad que se angustiaba demasiado con esta situación. Esto, bueno, como dice ahí, tuvo como consecuencia que el tiempo de presencia mío se extienda debido a que le pasen alguna de estas situaciones. Se informó, bueno, de esto, lo hablamos con Dante, él trabajó, digamos, de forma en el consultorio con técnicas de exposición. Y bueno, con el apoyo que yo le brindaba, el comportamiento, digamos, se quitó. Se logró extinguir, digamos, el comportamiento. Hubieron varias situaciones que se presentaron a lo largo del ciclo lectivo que llevaban a un incremento de su ansiedad y como consecuencia su negativa constante a asistir a la institución. Es lo que comentaba Dante, digamos, el trabajo que nosotros llevamos a cabo este año tuvo una evolución, tuvo mucha evolución, digamos, a lo largo del tiempo, pero también hay situaciones que aún le generan a ella malestar y que requieren por ahí que yo esté con ella acompañándola, porque no puede hacerle frente todavía sola, digamos.
Las situaciones como participación en actos, así también salidas recreativas y educativas, le generan malestar, por lo tanto, yo como acompañante tengo que contener en estos momentos el tiempo que sea necesario, estar presente junto a ella de manera que estas situaciones no se eviten. Les relato una situación, por ejemplo, ella tenía que actuar para una fecha patria, le eligieron para un papel que era un papel dentro de todo principal. Yo al momento de que la seleccionen, en un momento lo dudé, pero bueno, con Dante consideramos de que podíamos probar, digamos, porque venía con una evolución, entonces decimos, bueno, intentemos que lo haga. Esa semana hubo que volver a trabajar porque se resistía al colegio, tenía miedo, digamos, de ensayar, pero estaba como entusiasmada, pero también le generaba malestar. Estaba muy ambivalente, digamos, estaba muy inestable esa semana. Pero se lo trabajaba, yo la acompañaba, yo por ahí la contenía cuando no se animaba y los ensayos los lograba hacer. Cuando llegaba la fecha, digamos, del acto, un día antes ya tenían que estar todos los que iban a actuar, digamos, y resulta que la maestra había considerado que para los papeles de varones, no es un colegio mixto, es un colegio de nenas, incluyan varones de otros colegios. Esa situación a ella le generó muchísimo malestar, se angustió, lloró, no quería actuar directamente, y como digo acá, o sea, nosotros lo que queríamos evitar, no queríamos, digamos, que ella haga es esto de evitar. O sea que sí o sí ella tenía que actuar, tenía que hacer frente, digamos, a la situación, por más que no sea el papel principal, porque quizás el nivel de ansiedad no lo permitía, pero teníamos que lograr que actúe. Entonces ese día lo consulté con Dante y bueno, consideramos de que yo la tranquilicé, hablé, ella se negaba a actuar, pero después de unos minutos se tranquilizó y logramos, digamos, de que actúe, no del papel principal porque le generaba mucho malestar, pero sí que actúe. Como esas situaciones, bueno... Sí, por ahí es importante lo que dice Mariana con respecto al rol de la T, que en muchas situaciones Mariana tomó decisiones que estaban dentro del encuadre y quizás a veces es difícil la comunicación en el momento, porque qué sé yo, estaba con pacientes, ella estaba en la escuela o estaba en el teatro, y que las intervenciones que hizo fue de gradiente, porque en pacientes con ansiedad social, como muchos pacientes, uno trabaja sobre los gradientes, o sea, te animás a un poco más porque pensás que el paciente puede y tenés que bajar las expectativas y tenés que poder regular. Entonces, la decisión que ella tomó fue muy, muy certera, porque en realidad fue no permitirle evitar, ¿no? Pero de manera que ella siga sintiendo que está en un lugar de exposición que ella lo tolera. Porque siempre lo que decimos es que una técnica no puede ser más aversiva que la técnica misma o que la realidad misma. Entonces, eso es lo que buscábamos, que no evite, pero que tampoco le sea una situación demasiado traumática. Bueno, y para terminar, es lo que pongo acá al final, que actualmente, bueno, nosotros continuamos con el acompañamiento terapéutico. Los horarios en estos momentos son inestables porque ella, como dije, digamos, hay situaciones que aún todavía le generan cierto malestar y necesita de mi presencia para cierta forma hacer frente, digamos, al contexto escolar y se siente como tranquila de esa forma. Como digo acá, entonces actualmente se continúa con el acompañamiento terapéutico, ya que a pesar de que existe mejoría en el afrontamiento de situaciones sociales y de desempeño autónomo temidas por ella, hay algunos aspectos o situaciones que aún le resultan complejos, bueno, siendo aspectos a trabajar. Eso es todo. Muchas gracias.